secreto mejor guardado de Colonia Dignidad, secuestro, crimen, inhumaciones ilegales, militares represores que por primera vez hablan ante un medio de comunicación después de más de 40 años de impunidad. ¿Quién me informaba? El jefe de la colonia. El episodio nunca antes contado del Cerro Gallo. Y cuando llegaron los militares, llegaron del lado de los alemanes y salieron. Material exclusivo, decenas de políticos, actrices, cantantes, futbolistas, empresarios, detenidos desaparecidos, quienes pasaron por el enclave alemán y nunca más se supo de ellos. El espionaje de miembros de Villa Baviera a Perú y Bolivia, el pago de favores a las Fuerzas Armadas de Pinochet y las acusaciones de platas mal habidas contra excomandantes en jefe de la dictadura. ¿Qué me importan esos huevones? Las torturas a los prisioneros y las violaciones a los derechos humanos plasmados en miles de documentos escritos por un colono, brazo derecho de Paul Schaeffer, que hoy verán la luz. Cadáveres de chilenos que estarían sepultados, al igual que miles de fichas y documentos, en la ex colonia a sabiendas de un magistrado que nunca buscó con diligencia. Es más que sospechoso que el juez que estaba en ese momento aquí en el lugar no corrió a asegurar el sitio. La silenciada muerte de un niño a manos del general Manuel Contreras y el tráfico de armas. Por primera vez un programa de reportajes de la televisión chilena desclasifica un material documental perverso e infame que durmió por orden de un magistrado en una bóveda de la inteligencia policial por años, que se ocultaba a quién o quiénes protegía. Las fichas del horror en segundos. En el año 2005, la PDI descubrió 3 búnkers subterráneos en Villa Baviera, la llamada Colonia Dignidad, que era liderada por el ex cabo de ejército nazi Paul Schaeffer, condenado a cadena perpetua por dirigir una red de pedofilia al interior de este enclave. El énfasis tras el hallazgo estuvo puesto en las armas que fueron encontradas en los depósitos, y pocos se percataron en que junto a ellas había miles de documentos con información de inteligencia de la dictadura. Son 40.000 archivos con antecedentes sobre brutales crímenes, violaciones a los derechos humanos, detenidos desaparecidos y vínculos entre Paul Schaeffer y sus cómplices con altos miembros de las Fuerzas Armadas y civiles del gobierno de Pinochet. Estos documentos secretos, celosamente guardados hasta hoy, se harán públicos esta noche. Los archivos del horror es el reportaje de los periodistas Patricio Godoy y Luis Narváez. Persona que entraba a la colonia tenía ficha. La jerarquía de la secta alemana quería siempre estar informada de quién o quiénes podían tener relación con ellos o quién era quién en el ámbito nacional. En nuestro poder están 40.000 fichas escritas por este hombre, Gerd Sigwald, uno de los jerarcas intelectuales que desde la década de los 60 hasta la llegada de la democracia a inicios de los 90 plasmó en una máquina de escribir todo lo que sucedía en Chile. Como tenían informantes de todo ámbito, pudimos establecer el nexo directo de la ex colonia con generales del ejército y políticos, así como con ciudadanos comunes y corrientes que no escatimaron comentarios en contra de vecinos, amigos, para que las fuerzas represoras de la dictadura hicieran su trabajo. La información que manejaban los alemanes rayó en lo temerario, pues incluso en plena dictadura hicieron fichas con claves del general Augusto Pinochet. Sorprendente, ¿eh? Sorprendente. Sí, ahí da una pauta de lo que eran capaces esta gente. Yo creo que esa información que da cuenta ahí del general Augusto Pinochet Ugarte es un código para poder determinar en qué carpeta está la información que allí se consigna. Es obvio que tenían mucha información del general Pinochet, porque va desde el año 79 al 81, una cantidad que supera lo que uno esperaría en materia de acopio de información. Tanto así que los alemanes consignaron en una ficha la supuesta relación amorosa extramarital que tenía Pinochet Ugarte con esta mujer. Manejar información de un dictador que a la vez era aliado de la secta germana y documentarla deja en evidencia la certeza plena de los jerarcas de que jamás serían vulnerados sus archivos. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Miles de fichas escritas
escritas con nombres de personas, exonerados, exiliados, asesinados o presos, algunos marcados con una letra D, manuscrita colocada en el costado superior derecho del documento, lo que significaba que eran desaparecidos. Los prisioneros políticos que pasaron por el centro de torturas de la colonia Dignidad, en el mayor porcentaje nunca más se supo de ellos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no hay verdadera justicia? ¿Dónde están? ¿Quiénes fueron los autores de los brutales castigos que recibieron? Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando. El 14 de junio de 2005 la policía halló en el predio de Colonia Dignidad un arsenal de guerra. Eran muchas armas. Tenían su ametralladora, rocket, lanzacohetes, granadas, y armas de puño, incluso había un bastón que lanzaba dardos, lápices, algo tan que lo ve en la televisión, aparecía un lápiz que era un arma. Las cámaras de los noticieros apuntaron al barretín escondido bajo 7 metros de profundidad en contenedores metálicos. Todo fue registrado en el cuartel de Los Ángeles, incluso unos documentos encontrados en unas gavetas. Pero atención, increíblemente, pese a estar en el acta de incautación, ese cajón con miles de fichas había sido olvidado en el predio de los alemanes. Si no es por este policía, que al otro día del hallazgo se dio cuenta que al interior de este camión dentro de la colonia había una caja tapada con fichas, tal vez nunca se habría sabido de ella. Al hurguetear se encontró algo que le llamó la atención. Asocié, miren, había un nombre de una persona, una fecha, era el ingreso a un centro de detención, aparecía, aparte de eso, la militancia política y mucho recorte de prensa con respecto a nombres de personas. Y con esa información le dio cuenta a su jefatura. La orden fue asegurarla y traerla a Santiago de inmediato. En la capital el mismo Cepeda, cuentan quienes conocieron de esa situación fuera de cámara, montó en cólera. ¿Por qué estos documentos que se habían encontrado no habían sido trasladados a Los Ángeles? Es una pregunta, mira, no te podría dar una respuesta lógica a tu pregunta. ¿Por qué? La incógnita que tengo y me hago el cuestionamiento hasta el día de hoy. El enojo del juez Cepeda y por qué esas fichas no fueron parte de pericias inmediatas de la policía sigue siendo un tema sensible hasta hoy para la Policía de Investigaciones. El nerviosismo de este inspector, que fue quien las halló, sumado a los constantes gestos que le hacía la periodista del área de comunicaciones de la PDI mientras realizábamos la entrevista, denotan eso. ¿En qué situación quedó usted? No. ¿Te quitó tomar tu tiempo? No. ¿Te quitó tomar tu tiempo? No, sí. Eso no lo contestemos mejor. ¿Cuál fue la orden del ministro una vez que ustedes le dan cuenta de que este material ya llegó a Santiago? ¿Cuál fue la orden del ministro? Sí. Él verificó en terreno, en el lugar, las fichas y dijo que era información que estaba dentro de los procesos de derechos humanos y le acogió lo acogió a la ley de inteligencia. Entonces no podíamos saber nada más ni conversar del tema. Era muy complicado. ¿Por qué era tan complicado? Porque muchas de las personas que están a veces mencionadas en los distintos procesos estaban con cargo en esa época. O sea, podían estar con cargos de carácter militar o de carácter administrativo, pero estaban vigentes. Entonces era un problema, ¿verdad? Porque no es llegar y detener a un general. La Jefatura de Inteligencia Policial elaboró un informe que nadie conoce o conoció públicamente, secretos que durmieron en una bodega de la PDI al interior de este edificio desde 2005 hasta abril de 2014. Así las cosas, Cepeda trabajó con esa documentación para sí y no las compartió con ningún otro magistrado por mucho tiempo.
Y vaya que habrían servido algunas de esas fichas para causas como por ejemplo la que llevaba el ministro en visita Manuel Valderrama, que tras 9 años de indagatorias investigó el origen de la fortuna de la familia del fallecido Augusto Pinochet tras revelarse las cuentas corrientes que mantenía el ex dictador en el Banco Riggs de Estados Unidos. En esa oportunidad, las diligencias arrojaron que Pinochet, que usó el seudónimo de Daniel López, mantenía en sus cuentas más de 21 millones de dólares. Valderrama procesó a 6 militares en este caso. ¿Por qué le habría servido la información que conocemos? Escuche y mire. Este artículo donde aparece el general Matei indica de que hay una carpeta y de que a esa carpeta se va a ir engrosando con toda la información que provenga, no solamente de las fuentes abiertas, sino que además de los propios planes de búsqueda de información. Partiendo de la premisa de que son personas inescrupulosas y lo que buscan es precisamente lo que le pueda permitir en un momento determinado chantajear o presionar a terceras personas haciéndoles saber de que tiene información. Efectivamente, dentro de las 40.000 fichas que tenemos, existe una muy particular que habla de los ex generales de la dictadura, Rodolfo Stange y Fernando Matei. Solo el último aceptó recibirnos en su casa para una entrevista. Nexo con Colonia de Dignidad es 0,00. Yo nunca tuve una relación más que una visita oficial. Su visita a los colonos se produjo gracias a su amistad con el ex embajador de Alemania en Chile, Erich Stradlin. En ese país se acusó a Paul Schaeffer de abusos sexuales, torturas y violaciones a los derechos humanos contra chilenos en 1977. En ese momento la Colonia Dignidad se declaró en huelga de hambre. Por eso viajó, dice el ex general Fernando Matei, en ese entonces ministro de Salud de Pinochet, a los predios alemanes en Parral. Y esa fue toda mi relación que jamás en mi vida tuve con Colonia Dignidad, nunca más, ni antes ni después. ¿El gobierno militar hizo algo para parar esto? Yo no sé lo que hizo el gobierno, yo estoy seguro que no hizo nada, sobre todo si trabajaban con ellos. Pero eso yo no lo sabía. Nos ratifica lo que mostraremos en las fichas más adelante, donde el ejército y la DINA trabajaron mancomunadamente con la jerarquía de la secta de Schaeffer en torturar, secuestrar y hasta desaparecer toda información de chilenos. Le enseñamos las fichas en las que aparece mencionado, aparecen recortes de diarios de la época. El sistema de inteligencia tomaba fuentes abiertas. Sí. Tenían informantes también ellos. Bueno, esto es todo oficialmente conforme. Le leemos la sexta ficha. Se conocen los números de cuentas de Stange y Matei, cuentas en las cuales se depositan en el extranjero los honorarios de sus actividades traicioneras. Ellos van a quedar en sus puestos hasta el plebiscito nomás. Esto fue escrito el 31 de diciembre del 87. Se la paso, ese es un comentario que hacen. Ese es de un informante de la Colonia Dignidad. ¿Y por qué no dieron las cuentas si la conocen? Un momento, si ellos conocen las cuentas, y es la cuenta tanto y tanto, en el banco tanto y tanto, pues, ¿por qué no ponen conocemos? Esto, para mí, no merece ni un comentario siquiera. ¿Qué le parece que lo traten de traicionero? Actividades traicioneras, ¿lo tratan de traicionero a usted? ¿Traicionar a quién? ¿Pero a quién traiciono yo? Perdón. A Pinochet seguramente no. Pero perdón, ¿a quién estoy traicionando si nunca he traicionado a Pinochet? En las investigaciones paralelas a la fortuna de Pinochet del ministro Valderrama nunca halló nada que involucrara a otros miembros de la Junta de Gobierno. Sin embargo, hoy fue reabierto el sumario del caso Armas, el caso de los tanques Leopard, donde había 2 militares, un general y un coronel que los procesó. Nos dice que nunca tuvo antecedentes en su poder para vincular nada de Colonia Dignidad con los casos que sustanciaba. Sabe de la aparición de las fichas, pero jamás tuvo acceso porque estaban en poder de su colega juez Cepeda. Se le había hecho la denuncia en su oportunidad de vida, por supuesto, que puede haberse investigado para ver qué tan efectivo era y ver si efectivamente hay cuentas, en qué banco y cuáles son sus orígenes, lo mismo que se hizo también con el general Pinochet.
Como era un material reservado, nunca le solicitó al juez que llevaba el caso del pederasta Paul Schaeffer las fichas para ver si existía algún tipo de vinculación con el caso de los dineros mal habidos que sustanciaba en el caso de la fortuna del exdictador u otras aristas que salpicaban a miembros de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que si hubiese el ministro que lleva la causa, si hubiera visto, estoy seguro de eso, que si hubiera visto alguna incidencia con respecto a mi caso, él tenga por seguro que lo había remitido al tribunal. ¿Qué le parece que lo hayan escrito los alemanes esto? ¿Qué me importan a mí esos huevones? ¿Qué me importan esos huevones? Exactamente le aprendí a mi hija. CTM, CMT. ¿Lo acusan de haberse hecho de platas mal habidas? Bueno, ¿y qué me importa? Si encuentra a alguien una vez alguna cuenta mía en el extranjero, por favor, me encantaría saberlo. Le comentamos sobre en qué momento toma la decisión de que el 5 de octubre de 1988 se acababa la dictadura. El mismo día que juré en la Junta, ese mismo día, y lo comenté con el embajador Stretling. Yo no iba a seguir, aunque ganara Pinochet, yo no iba a seguir siendo comandante en jefe nomás bajo Pinochet. ¿Usted se considera amigo del embajador Stretling? ¿Perdón? ¿Usted se considera amigo de...? En ese tiempo era amigo de él, sí. Yo conversaba con él las cosas muy abiertamente para saber también qué es lo que se pensaba allá. ¿Sabe qué? Tome de nuevo, por favor, esto. Dígame, ¿qué es lo que está en entre paréntesis, por favor? Perdón. En entre paréntesis, ¿qué se lee? No sé. Esa es la sigla del embajador. El embajador informó eso a la Colonia Dignidad. Que usted tenía platas mal habidas de sus actividades traicioneras. Mire, yo, si eso es así, el señor Stretling, no puedo decir otra cosa que me extraña mucho. Ahora, ¿qué le voy a comentar? Absolutamente ridículo. Era su amigo el embajador en ese tiempo. Sí. Y el mismo embajador en el 87 le comenta esto a la Colonia Dignidad. Bueno, ¿y qué le voy a decir yo? Nada más. ¿Algún juez le ha preguntado alguna vez por eso? No. ¿Nunca? No. Si me hubiesen llegado este tipo de antecedentes y que hubiese servido para el objeto del juicio mío, por supuesto que lo habría tenido que tomar en cuenta y hacer toda la relación que hubiese habido entre los dineros, el armamento, la fabricación con la fortuna del general Pinochet. Pero no tuvo esto, información. No, esta información de prensa y esta nota que usted me muestra, no la primera vez que la veo. Las fichas muestran mucha información sobre personas que en algún momento estuvieron vinculadas al proceso de fabricación de armas por parte del ejército en Famae, como también personajes que estuvieron ligados a negocios turbios en lo que se refiere a armas, con vínculos tanto en la Colonia Dignidad como con el ejército. De Cerro Gallos, vecino del enclave alemán, en 1975 se produjo la Operación Colombo, que ejecutó a 119 prisioneros políticos. En las fichas que hoy desclasificamos se menciona este lugar. Mito o realidad que hubo militares en ese sector y que fue testigo de una masacre contra miembros del Partido Comunista. Una vez había en un verano, no puedo decir cuál año, llegaron camiones de ejército, como 300 militares más o menos, soldados, con sus armas, y se reunieron en la sala, el Zippelhaus, esa sala donde hoy se hace el turismo. Almorzaron ahí, tomaron once y
Y ellos hicieron lo que nos contaron a nosotros ese tiempo, después cruzaron el río Perquiloquén y se subieron al Cerro Gallo. Se refiere al mes de marzo de 1974, un año antes de la Operación Colombo. Un gran operativo militar se dejó caer en la frontera sur de Colonia Dignidad, pasando el Perquilauquén. En ese tiempo se cruzaba a través de una balsa. Era la única forma viniendo desde la secta criminal germana. ¿Qué buscaban los militares en ese lugar? Le preguntamos al ex jefe de esa zona de la DINA, Fernando Gómez Segovia. No ocurrió, yo no estaba metido en Cerro Gallo, ni lo conozco siquiera. ¿Tampoco escuchó nunca hablar de eso? Tampoco escuché hablar de eso. Curiosa respuesta la de este personaje, toda vez que como jefe de la DINA en ese territorio decidía quién vivía o quién moría desde Rancagua a Concepción. Es Fernando Gómez Segovia, quien aparece en las fichas con los alias GU, Hausmann y FGO. Era el brazo derecho del general Manuel Contreras, a quien los alemanes le decían el doctor o don Mamo. Gómez Segovia estaba a cargo de la Brigada Sur de la DINA, tenía como gran aliado a la Colonia Dignidad. ¿Y qué le informaba de la Colonia Dignidad a usted? ¿Quién me informaba? Sí. El jefe de la colonia, conversábamos con él, no era... Conversábamos. ¿Quién era ese jefe de la colonia? Paul Schaeffer. Y Schaeffer siempre habló, allá hay un centro extremistas, hay un centro de extremistas y allá nos pueden lanzar cohetes a la colonia, a nosotros, ya, es un peligro ese cerro, ya. Y eso es lo único que ves que vi, un gran operativo militar. Dicen que el número fue de al menos 500.000 de soldados que tomaron prisioneros a quienes se les cruzaron por delante. Hasta a mí me llevaron detenidos a eso. ¿Y por qué lo llevaron detenidos? Ya de mar, ¿no? Pues nosotros estábamos trabajando, yo estaba con otro caballero cuidando un ganado. Y andábamos para allá y me pegaron una metralleta porque me voltearon. Me llevaron para allá donde los alemanes. Estuvimos una noche allá y después los llevaron para Chillán. ¿Estuvo en Colonia Dignidad usted? Sí. ¿Detenido? Detenido una noche allá. Y andaban hartos militares ahí. ¿Cuántos eran? Andaban unos 600 militares. Se dejaron caer en una parte allá de los alemanes a este lado para acá, una planada. Un helicóptero con militares, nosotros andábamos, nos estábamos cuidando ahí, pues, y los vimos cuando dejó caer el avionazo y cuando salió un piño de militares. Después empalmaron para allá y para acá, por todas partes andando. Y subimos por Cerro Gallo ahí. ¿Qué se cuenta la historia ahí? ¿Qué pasó en el Cerro Gallo? Y ahí nada, pues decían que había luces, que andaban y qué. ¿A dónde andar? A ver luces y a subir de vehículos para allá, no había camino puramente para andar a pie casi. ¿Pensaban que podían ser extremistas? Gente de fuera. ¿Y era gente del propio lugar que hacía eso? Sí, porque de eso vivía la gente. ¿Eso hacía, por ejemplo, en las noches se veían luces? Lucecitas, pues no hay lucecitas, humito, luces. ¿Qué se hacía ahí, por ejemplo? Carbón. ¿Carbón? Claro. Harto carbón en esos tiempos, y de eso vivía más la gente nomás. ¿Y eso se trabajaba de día y de noche? No, en la noche funcionaba el juego, ahí no. Por lo tanto, por eso desde lejos se veían luces en el Cerro. Claro, sí. Ya aquí rodeado. Pero nunca se vio gente de otro lado por aquí, más que los militares, ¿no? ¿Escuchó balazo? ¿Escuchó esa vez balazo? ¿No? Sí, tiraban balazo. ¿Se escuchaba? Sí. ¿Y qué le provocó susto? Los daba susto, ¿no? Nos queríamos que los iban a matar. ¿Se comportaron mal? Mal, pues. Ya una harta gente detenida ahí, pues. Cuando lo detuvieron a usted, ¿traían gente ya detenida? Sí, pues ya los habían vendado, los vendaban, no sabía quiénes, allá los conocíamos. ¿Estaban todos vendados? ¿A dónde ahí? Sí. ¿Dónde los alemanes? Sí, pues los vendaban al tiro y no se conocía, pues nada.
¿Y cómo supo usted que estaba detenido en la Colonia Dignidad? ¿Quién, yo? Sí. ¿Veis porque lo llevaron para allá y que no iba a saber a dónde los pasaron en la balsa? Me llevaron para donde los alemanes. Estuvimos una noche allá y después los llevaron para Chillán. ¿Estuvo en Colonia Dignidad usted? Sí. ¿Detenido? Detenido una noche allá. ¿Por qué lo detuvieron? ¿Usted era comunista, era marxista? No, pues nada. Todo lo que sucedió los días 15 y 16 de marzo de 1974, según cuentan las fichas, fue gracias a la paranoia de Schaeffer de que sería atacado por los marxistas desde el Cerro Gallo. Las luces que se veían desde la colonia no eran ni más ni menos que el carbón incandescente que se elaboraba por las noches. Los militares venían acompañados por alemanes de la colonia. Sí, ellos creo que llamaban a los militares, decía la gente, ¿no? Sí, cuando los torturaban, cuando los llevaban para allá, por ahí, los llevaban a un sector que hay en la balsa que llamaban. Por ahí estuvieron también torturándolos y a otros los largaban. Manuel Matamala trabaja la tierra y cría animales para su subsistencia. El toro, como lo conocen en el sector de la montaña, que es una de las laderas del Cerro Gallo, aún recuerda los golpes de un acto cobarde. Habían como 6 camiones del ejército. A mí me dieron un culatazo aquí, que todavía tengo el dolor en estas partes. No solo a él, otros campesinos que nada tenían que ver y que también fueron secuestrados y llevados a la Colonia Dignidad corrieron la misma suerte. ¿Qué partido sos? ¿De qué a dónde trabajás? Del Valiente, le decía. Y los gallos le decían, puta, ¿sos del Valiente o sos valiente? Le decía. Y ahí era donde le tiraban tiros, pero puta, por reírse creo yo que fue, pues, de él. Y apretaban a correr y saltaban arriba de él y nada más. ¿Cómo lo hacían correr? Sí, lo hacían correr y le disparaban, pero por alto, así por un lado. Y se reían, pues. ¿Los militares se reían? Sí, los que eran militares, eran puros milicos jóvenes nomás. Y cuando me dieron el culatazo, y le dije que por qué, pues, si estábamos en la vía pública. Y me dijo, no sabéis lo que pasó. Voy a saber yo de qué manera iba a saber. Yo no podía saber. No podíamos estar informados de nada nosotros, porque no nos veníamos a terciar ahí también. Pero nosotros que íbamos a pensar que lo iban a torturar o que andaban torturando gente. Nada. ¿Por qué le pegaron el culatazo? Porque le agarré la metralleta al otro. Y el otro me pegó el culatazo por aquí. ¿Se dio cuenta que pudo haber sido más grave eso? Sí, pues después dije yo, antes no los mataron todos. Claro. ¿Andaban muchos alemanes también con los militares o no? No, se veían poco. ¿Sí? ¿No conoció a un tipo muy grande que era alemán? Sí, vi varios alemán. El tres hombres parece que le hicieron eso. Se refiere a Gerard Muke, conocido como el Tres Hombres. Era uno de los jerarcas de la Colonia Dignidad. Le decían Mauk al interior del predio. En las fichas escritas por Sewall aparece con el seudónimo Mu. Ante el ministro Jorge Cepeda terminó confesando que vio cuando los militares fusilaron a 20 personas al interior de la Colonia Dignidad y que sepultaron los cadáveres en fosas hechas con una retroexcavadora. También declaró que en 1978 le ordenaron a él y otros alemanes exhumar los cuerpos, meterlos en una bolsa con fósforos e incinerarlo. Posteriormente las cenizas fueron lanzadas al río Perquilauquén. La confesión ante la justicia lo hace un participante pasivo dentro de lo que se conoció como la Operación Retiro de Televisores, un nombre en clave que se dio al desentierro de los cuerpos de prisioneros políticos de la dictadura y que fueron sepultados en fosas clandestinas en todo el país, para después quemarlos y lanzar sus cenizas al mar. La operación criminal fue ordenada por Augusto Pinochet. Los testimonios recogidos por nuestro equipo en este lugar son el primer registro de este episodio desconocido denominado Operativo Cerro Gallo y demuestra que Gerard Muke tuvo una participación con el ejército más activa de lo que estimó la justicia en este hecho que jamás fue investigado. Erika Henning y su esposo Alfonso Chanfró fueron detenidos en julio de 1974. Pasaron por el centro de torturas de Londres 38. Ella fue expulsada a Francia y él trasladado. La mujer cree que pasó por Colonia Dignidad. Sabemos del hallazgo de 8 a 10 fosas en Colonia Dignidad y esas fosas están ahí.
en algún lugar fueron cambiados los espacios para llegar a la fosa, se alteró y no sabemos, o sea, dicen que fueron los cuerpos sacados, cremados, quemados, lanzados a un río, pero ¿cuánto más se investigó, aparte de ese dicho, científicamente hablando? ¿Qué pasó con las personas que fueron llevadas ahí, que desaparecieron desde ahí? El año pasado, el juez Cepeda impuso penas de 10 años de presidio a Manuel Contreras y a otros 3 agentes de la DINA, Marcelo Moren Brito, Ricardo Lawrence y Miguel Krasnov, debido al secuestro calificado contra Chanfró. El magistrado no pudo comprobar su asesinato, ya que el cadáver nunca apareció. Para Erika Henning, en estos 14 años de investigación, ya 40 años de que vio a su marido por última vez, las cosas siguen con más preguntas que verdades. La evidencia que tenemos así lo demuestra, de que hay detenidos desaparecidos que están enterrados en terrenos de la ex colonia Dignidad o en sus alrededores y que nunca han sido habidos. Se ha obtenido información de todos los lugares del territorio nacional, menos de la 7ª región en ese lado. Nos internamos en el predio de Villa Baviera con un testigo clave de la mayoría de las atrocidades que se cometieron en este lugar. Nos pide caracterizarlo por el miedo que aún lo inunda, pese a que Schaeffer está muerto y supuestamente la ex colonia ha cambiado. En ese portón, ese fue el punto de control donde se hizo ficha de cualquier persona que apareció en la entrada. Entonces se pidió el carnet, se sacó fotocopia. Ahí donde está el buzón para meter las cartas, tiene un vidrio oscuro, por dentro tiene un botiquín y por atrás estaban las cámaras y todas las personas, vehículos, patente, vehículo, todas las caras, todo se grabó y se hizo ficha de cualquier persona que apareció en ese portón. La gente que iba a ese lugar ignoraba que estaba siendo grabada, fotografiada, fichada. Nos cuenta que después que empezaron los allanamientos en los años 90, a finales de la década, se enterraron más fichas de las que actualmente hoy damos a conocer. ¿Usted participó en el ocultamiento de eso? Sí, me mandaron las jerarcas en un vehículo cargado, bien cargado, con fichas de hospital, fichas del acceso de la entrada, muchas cartas de Alemania cuando se creó la colonia de los años 50 por ahí, y muchos ordenadores del Dr. Seewald. Son archivadores, ¿cómo se llama? Archivadores del Dr. Seewald. También se enterró, estaban entre medio los archivadores del Dr. Seewald, una máquina antigua de escribir, una máquina de escribir. En algunos minutos mostraremos el lugar exacto donde ocurrió lo que relata este hombre, que también sufrió de los abusos sexuales de Paul Schaeffer y las torturas a las que sometió junto a otros jerarcas contra niños de la colonia Dignidad. Un maquinista que tenía el hoyo hecho, llegué junto con un jerarca y lo tiramos adentro. Y a una profundidad entre 4 o 5 metros, estimo más o menos, y lo tapamos nada más, y se sembró encima. ¿Usted tiene alguna idea por qué querían ocultar esas fichas? Así, a mí me mandaron un comentario que me dijeron: tenemos que hacer desaparecer eso porque es muy peligroso para nosotros eso. ¿Usted supo el contenido que había en esa ficha? Sospeché, como era de Dr. Seewald, lo sospeché que es caso de la DINA.
El ex colono nos muestra el antiguo acceso al sector Chenco, que en los años 80 fue cerrado por los jerarcas a modo de distracción, haciendo un camino nuevo. Diversos amigos de Villa Baviera le contaron que en este lugar hubo remoción de tierras. Una persona, por ejemplo, vio excavando en los años 70 una máquina excavadora, vio excavando aquí. La otra persona me contó que le mandaron con moreros y sierras a limpiar todo ese lugar, sacar todas las muras, limpiar todo ese lugar, limpiarlo. Ese es un lugar que en el invierno está hundido de agua, ¿ya? Lo limpiaron. Y la otra persona me contó que subieron aquí con Schäfer en una camioneta grande. El Schäfer hizo parar el vehículo ahí mismo, lleno con niños, y el Schäfer pasó solo a este lugar, aquí, y se demoró, y después siguieron andando con el vehículo. Schäfer volvió, siguieron andando con el vehículo, pasaron aquí y vieron aquí, mano izquierda, un tremendo hoyo excavado. Ya, y después de eso hicieron un desvío, cerraron ese camino y el camino desviaron por otra parte para llegar al sector Chenco. Efectivamente, hoy ese lugar está tapado con vegetación de la zona. Yo presumo que estaban buscando algo que se enterró aquí y no lo encontraron. Y eso es la causa, fue la decisión de Schäfer después de eliminar ese camino y hacer un desvío para que no haya más movimiento acá. ¿Podríamos hablar de detenidos desaparecidos también? Me imagino, de eso se trata. Aquí estamos frente del hospital, más o menos, en un campo donde en los años 98 enterramos los documentos, archivadores de Dr. Seewald, fichas del hospital, todas las fichas de los alemanes, todas las fichas del acceso del campo. Eso está enterrado aquí. Nos dirigimos al lugar exacto donde habría más fichas enterradas. La información que estaría sepultada contiene muchos archivadores de Gerd Seewald, todo el resto de documentos escritos por él, los datos de las personas que accedían al campo, los archivos de los alemanes en el hospital durante 50 años y desde luego la información de quienes fueron víctimas de torturas durante la dictadura. Años atrás le dije a un agente PDI, le mostré el lugar. Años atrás ya le mostré el lugar, pero nada más, eso no más. ¿No hicieron nada? No, nada, hasta ahora nada. Yo le dije a la persona que estaba mandado por el juez, no me recuerdo el nombre. Mientras el juez estaba trabajando en otro sector también. Sí, justo, el juez estaba aquí trabajando en otra parte, en el sector de Chenco, y ahí le mostré ese lugar. Pasamos aquí, bajamos, ahí, le dije, mira, aquí están los archivos enterrados. Y lo dejó todo anotado. ¿Qué te parece que han pasado los años y nunca han buscado lo que tú contaste? Yo encuentro una negligencia, como están... todo el mundo está buscando la verdad de los hechos del pasado y la gente también buscan los familiares, sus desaparecidos, buscan y buscan. Yo encuentro poca colaboración, muy poco. Y yo creo, y pasaron tantos años ya que no se ha hecho nada, y eso encuentro injusto. Aquí puede haber información súper valiosa. Mucha información. Aquí hacemos con la excavadora un hoyo, más o menos a 4 metros de profundidad, 4 o 5 metros, se echó todo adentro y se tapó. No, eso es incomprensible. Francamente ahí hay muchas preguntas sin respuesta respecto de
las decisiones que toman en base a qué, a temores, a presiones. O sea, se puede inferir, especular respecto de yo me atrevería a decir colusiones, no sé por qué. Es más que sospechoso que el juez que estaba en ese momento aquí en el lugar, que instruyó las causas, que estaba en perfecto conocimiento durante años de ese sitio, no corrió a asegurar el sitio, y eso es absolutamente inexplicable, y me atrevo a decir con todo el respeto que se merece un juez de la República, pero es altísimamente sospechoso. El abogado Winfried Hempel se refiere al ministro Jorge Cepeda. Él representa a medio centenar de ex colonos que demandarán al Estado de Chile por los abusos cometidos en contra de ellos en ese predio alemán de 14.000 hectáreas. Recopiló documentos y audios que el juez Cepeda fue incapaz de investigar, nos asegura. Es absolutamente impresentable que en este lugar hay documentación de la cual hace años se sabe y ningún juez de la República haya hecho su pega y haya, primero que nada, asegurado el sitio de esa acción delictual y haya escarbado y sacado esa documentación. Lo peor es que se ha permitido que invierno tras invierno pase sobre la documentación enterrada. De perogrullo, el papel se descompone día a día. Los alemanes siempre se han caracterizado por ser extremadamente meticulosos, casi como en el Holocausto, de anotar nombres, cifras, fechas, etcétera. Y es altísimamente probable que en ese lugar estén los registros de chilenos detenidos, desaparecidos y torturados en el lugar, que hayan ingresado a la colonia y que de los cuales nunca más se supo. El trabajo que hay que hacer aquí, la verdad, es urgente, y la verdad no hay que moverse hoy día, sino ayer, y hacer el trabajo como hay que hacerlo. Solicitamos una entrevista formal con el juez Jorge Cepeda, que nos fue concedida. Fuimos a buscarlo a la Corte de Apelaciones de Santiago y le hicimos la consulta. Magistrado, yo quiero saber si usted recibió más información de que hay documentación enterrada en Colonia Dignidad. Mire de lo que está hablando usted. ¿Por qué le entregan conocimiento inútil a la gente? ¿Por qué no me responde usted esa pregunta? ¿Usted sabe que hay información enterrada? ¿La ha visto? ¿Dónde está? Le estoy consultando a usted. Puede significar el aporte de numerosa información, de cuantiosa información para casos todavía no resueltos por la justicia chilena. Recordemos que hay 1.500 expedientes en curso, pero ninguno de ellos podríamos decir que está absolutamente terminado o afinado, de manera que el poder encontrar una cantidad mayor de fichas con antecedentes, que sin duda son obra de la policía, de los agentes de Pinochet, es muy relevante para la lucha de los derechos humanos. Magistrado. Hijo, yo me debo a la ley. La ley es como una reina para mí. Y la ley me dice que yo no puedo hablar de los procesos que conozco, entiéndame. Y menos entrar en discusiones así de esta manera, como que no se han hecho cosas. Lo que estamos mostrando tiene en primer lugar un valor histórico y segundo un valor jurídico incalculable. Claro que sí, o sea, de todas maneras, 9 años en los que todavía no está toda la información que permita perseguir responsabilidad penal de la gente, tanto a nivel de autor, de encubridor, de cómplice, es una tardanza, yo le diría que inentendible por parte de un Estado que tiene la obligación de perseguir verdad, justicia y reparación. Estos antecedentes deben ser incorporados a los procesos judiciales en que se investigan los hechos que motivaron la muerte o desaparición de las víctimas por las cuales actúa el Programa de Derechos Humanos. ¿Otros jueces le pidieron a usted copia íntegra del...? Disculpe que no pueda seguir contestando. Disculpe. Gracias. Pedimos al ministro Cepeda las fichas con las cuales él cuenta y también toda la información que ha recabado la Jefatura de Inteligencia de Investigaciones, con el propósito ya de ir a trabajar a terreno, que sería hacer algún tipo de inspección en la colonia. Las fichas solicitadas hace ya un tiempo por el magistrado a su colega Jorge Cepeda aún no son enviadas. Donde sí llegó una copia en 2007 fue al entonces presidente del Consejo de Defensa del Estado, Carlos Mackeney, pero nadie más supo, ni siquiera el abogado que litiga causas de la Colonia Dignidad para ese organismo. Sin perjuicio de lo cual, yo sí me entero de que las fichas son puestas en dicho carácter en conocimiento de las autoridades del Consejo de Defensa del Estado en su minuto. ¿Y las autoridades del Consejo de Defensa del Estado, usted le dieron acceso a las fichas? No. Oficialmente el Consejo de Defensa del Estado jamás ha dicho qué hizo con las fichas durante 7 años.
luego, los artistas, políticos y deportistas que fueron fichados por Schaeffer y sus secuaces. Y un testimonio obtenido bajo tortura por la DINA, registrado en las fichas del horror.